Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de las videoseries Colección Infográficos Altitud. Mi nombre es Daniela y voy a formar parte de esta nueva temporada. Hola a todos y bienvenidos a una nueva era de las videoseries Colección de Infográficos Altitud que comenzamos el año pasado. En esta ocasión estamos aquí en territorio andaluz a más de 1100 metros de altitud, es decir, hemos venido al territorio montañoso, el cual estará muy relacionado con los contenidos que abordemos en estas videoseries. De cualquier forma, hoy, para salir un poco de la dinámica de lo que será la temporada, vamos a debatir sobre las principales limitaciones que encontramos en las publicaciones científicas, puesto que tanto mi blog como la colección de infográficos en altitud fueron creadas para minimizar tales limitaciones. Comencemos hablando sobre las barreras que podemos encontrar en las publicaciones científicas. Eso es una muy buena pregunta, Daniela. Teóricamente, las publicaciones científicas están enmarcadas dentro de un ámbito de no ánimo de lucro. Pero de cualquier forma esta no es la realidad y le vamos a ir explicando a lo largo de este episodio. Es decir, cuando tú publicas un artículo científico, la revista normalmente tiene unos costes mínimos de publicación. Revistas incluso dentro del marco electrónico. Es decir, que realmente no conlleva ningún coste para ellos pues dicha publicación, o costes mínimos. Me refiero a que para publicar un artículo tú subes el artículo mediante la plataforma y tienes que pagar una cantidad mínima que puede ir desde, digamos, 50 euros hasta cantidades que superan los 5.000 euros. Hay algunas revistas que esto lo hacen de manera totalmente gratuita, puesto que sí que persiguen el que pues esos artículos o los hallazgos de los artículos pues puedan ser compartidos con los habitantes de todo el planeta, sea cual sea su realidad económica. Y luego explicaré esto más detalladamente. Incluso algunas revistas exigen costes no solamente por publicar el artículo, sino para iniciar el proceso de revisión, algo que me parece totalmente ilógico, fuera de la lógica, dentro de donde se enmarca la ciencia en el ámbito universitario. Incluso a esto también tenemos que añadir la realidad de que para descargar los artículos, si tú quieres leer un artículo, normalmente estos artículos se descargan bajo previo pago, a no ser que el artículo lo hayas publicado bajo un coste muy elevado, que suele ir de los 1.000 euros en adelante, y entonces permitan descargar este artículo de manera totalmente gratuita. Free Download Paper se llama este tipo de artículos. Vale, entonces ahora bien, la realidad económica que tienen investigadores de Suiza, Suecia, Alemania, Australia, Estados Unidos, Canadá, no es la misma que la realidad económica, por ejemplo, que tenemos los españoles, por no citar o mencionar realidades económicas mucho más duras como las que tienen investigadores o ciudadanos de Sudamérica, de Centroamérica, de África, los cuales deberían de tener también acceso a dichas publicaciones científicas. Entonces, realmente, el modelo actual hace totalmente inaccesible que la ciencia, pues eso, se pueda compartir esos hallazgos científicos a todo el conjunto de la sociedad. Por otro lado, vamos ya a lo que este tipo de sistema genera. Es decir, en las revistas tenemos los editores jefes o la cúpula de los miembros de ese editorial, la cúpula de miembros editoriales, los cuales, mediante este sistema con un ánimo de lucro, suelen percibir dinero.
suelen percibir dinero, parte de ese dinero de las publicaciones científicas va destinado a esta cúpula. Vale, es decir, la industria que mueve las publicaciones científicas es una industria de billones de dólares anuales. Son grandísimas cantidades de dinero las que mueve esta industria. Entonces, claro, aquí existe este problema. Si ellos reciben dinero, muchos revisores también quieren percibir dinero. Y esto no ocurre. A los revisores no se les suele pagar por revisar artículos. De hecho, a mí se me ha ofrecido en 4 revistas para que forme parte del grupo de revisores de esa revista, y he denegado tal propuesta. ¿Por qué? Porque si hay alguien que se lleva un trozo de pastel, ¿por qué a mí, que realizo un trabajo tan exigente, mi trabajo no tiene ningún tipo de recompensa? Que, por cierto, yo hago esto de manera totalmente desinteresada, porque tanto mi blog como la colección de información de altitud se hacen sin ningún ánimo de lucro, y además se comparten de manera totalmente gratuita. Mis contenidos que abordo, los contenidos que yo abordo en el blog y en la colección de información de altitud, son de descarga totalmente gratuita, vivas donde vivas, porque además están publicados tanto en español como en inglés. Es decir, a la problemática que muchos, que parte de la comunidad científica empieza a exponer ya en redes sociales, como que no hay suficientes revisores para revisar la cantidad de trabajo científico que van llegando a las revistas. Pues no hay revisores realmente, porque es un trabajo que no se paga, mientras que hay otros señores y señoras de las cúpulas de los equipos editoriales que se están lucrando y están consiguiendo grandes cantidades de dinero por desarrollar, por cierto, labores mucho menos complejas que la de revisar un artículo, porque al fin y al cabo un editor jefe prácticamente lo único que se lee son las cartas de presentación que le llegan de los artículos, y si ve o entiende que ese artículo pues es un artículo interesante para su revista, la pasa a los diferentes editores de esta revista, y ellos la pasan a los revisores para que comience el proceso de revisión. Pero el trabajo del editor jefe no es, no va más allá de esta labor. El trabajo del revisor es mucho más complejo, puesto que tiene que corregir el artículo, enviar sugerencias, en fin, es un trabajo mucho más tedioso. En fin y al cabo, tenemos un problema, pues, puesto que la ciencia no es, es un instrumento actualmente de lucro, y pues tenemos que intentar cambiar este sistema. De lo contrario, pues se corrompe, y probablemente, y lo vamos a ir viendo o lo vamos a ir desgranando a lo largo de este episodio. Santi, cuando enviáis un artículo a una revista, ¿ese envío es anónimo? Muy buena pregunta de nuevo. La verdad que esto en ciencia lo llaman proceso de revisión doble ciego, y es un mito. Y voy a explicar el porqué. La mayoría de revistas, por no decir el 100%, cuando tú vas a enviar un artículo, tiene que venir el artículo acompañado de una carta de presentación. Es decir, donde básicamente el autor de correspondencia de ese artículo explica cuáles son los hallazgos de ese estudio que se ha llevado a cabo, y cuáles son las novedades que deberían de justificar la publicación de ese artículo en la revista. Este autor de correspondencia es aquel que, cuando tú lees el artículo, ¿vale?, puedes contactar a través de los datos de correspondencia que se facilitan en el artículo, para pedirle, solicitarle X datos que no se han detallado en el artículo, o incluso promover nuevas líneas de investigación entre ese grupo de investigación y el otro. En fin, esto básicamente es la función de dicho autor de correspondencia.
función de contacto, ¿vale? Entonces, realmente esa carta, ya al estar firmada, pierde total anonimato. Es decir, ya se sabe al menos uno de los miembros que ha publicado el artículo. Entonces, claro, como esa carta la recibe el editor jefe, pues esto tiene una doble cara. Si el editor jefe es tu amiguete, ¿vale? Evidentemente tu artículo pues va a tener un proceso de revisión pues mucho más fácil. Esta relación de amistad va a facilitar mucho ese proceso de revisión. Ahora bien, por el contrario, también tiene la contrapartida de que este editor jefe pues tenga una relación de enemistad con el autor de correspondencia y por lo tanto podría declinar directamente con un rechazo en la publicación de ese artículo. Y esto tristemente ocurre. Bueno, ahora voy a poner un ejemplo un tanto irónico sobre pues este tipo de relaciones entre los diversos grupos de investigación y los editores jefe. Como sabemos, a lo largo del año, los grupos de investigación y entre ellos editores jefe, que pueden ser normalmente jefes de laboratorio de tales grupos de investigación, acuden a congresos y a simposios internacionales o nacionales en determinadas áreas de la ciencia. Y como bien sabemos, después de dichos eventos, hay normalmente una ceremonia de clausura. Los ingleses llaman a este tipo de eventos social, ¿vale? Eventos de socialización. Y esto es así. Sabemos que en estas ceremonias de clausura, pues el vino corre a raudales, el vino o el alcohol. Y esto puede facilitar la socialización, ¿vale? El que se entablen amistades entre diversos grupos de investigación, entre diversos editores jefe, que evidentemente van a hacer que, básicamente se generen este tipo de convenios entre, hey, te voy a enviar tal artículo para que lo publiques en tu revista. Como no son anónimos, pues ya lo hemos demostrado con la carta de presentación, pues evidentemente vamos a tener facilidad a la hora de publicar artículos entre un colega y otro colega de otra revista. Y esto ocurre tal cual, con lo cual mi consejo es que uno, pues de manera irónica, pues compres o te hagas acopio de un gran número de botellas de vino para tales simposios, y dos, que tengas preparado tu tour de simposios y de congresos anuales para que pues publiques de manera voraz y a una velocidad pues estratosférica. Sí, y ahora ya siendo más serios, ¿vale? Abordando este asunto de manera seria, porque me parece algo triste lo que he comentado. Si existiera tal anonimato en las publicaciones científicas, cuando tú subes un artículo en una plataforma, esta plataforma no preguntaría o no te preguntaría si algún grupo de revisores o un revisor en concreto no quieres que forme parte de tu proceso de revisión. Realmente pues te daría lo mismo que revisara uno u otro tu artículo, en tanto que tu artículo es anónimo y nadie va a saber pues quién ha escrito ese artículo. Pero como no existe, pues hacen este tipo de preguntas, porque además entre los grupos de investigación existe mucha rivalidad, hay mucho ego y sí, se llevan a muerte. Y pues ocurre, si este tipo me envía un artículo a mi revista, pues no va a ser publicado en tal artículo. Se critican en los congresos, etcétera, y bueno, pues sí, es triste, es lamentable, pero es un mundo muy, muy de egos y donde no existe pues tal proceso doble ciego. Nos vemos pronto. See you soon.